Bienvenidos a una nueva trivia. Hoy vamos a ver cuánto sabes sobre historia mundial. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. Comencemos. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? ¿En 1776, en 1789 o 1804? Correcto. ¿Qué batalla europea marcó el final de las guerras napoleónicas? ¿La batalla de Gettysburg, la batalla de Trafalgar o la batalla de Waterloo? Correcto. ¿Cuál fue el nombre del primer satélite artificial lanzado al espacio por la Unión Soviética en 1957? ¿Fue el Explorer 1, el Hubble o el Sputnik 1? Correcto. ¿En qué año se produjo el colapso del muro de Berlín que marcó el fin de la Guerra Fría? ¿Fue en 1991, en el año 1989 o en el 1993? Correcto. ¿Cuál fue la causa principal de la Revolución Francesa? ¿Fue la escasez de alimentos, el abuso de poder monárquico o la crisis económica? Correcto. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿Fue en 1917, en 1918 o fue en 1919? Correcto. ¿Qué emperador romano fue asesinado en el año 44 a.C. en un complot liderado por senadores? ¿Julio César, Augusto o Nerón? Correcto. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa en 1917 y el primer gobernante de la Unión Soviética? ¿Fue León Trotsky, Josep Stalin o Vladimir Lenin? Correcto. ¿Cuál fue la primera ciudad en ser bombardeada con bombas atómicas en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial? Tokio, Nagasaki, Hiroshima. Correcto. ¿Quién fue el líder del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos y dio su famoso discurso I Have a Dreams? ¿John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela? Correcto. ¿En qué año se produjo el colapso de la Unión Soviética, poniendo fin a la Guerra Fría? ¿Fue en 1988, en 1991 o en 1993? Correcto. ¿Cuál de los siguientes imperios fue el más grande en la historia, abarcando 3 continentes? ¿Fue el Imperio Mongol, el Imperio Persa o fue el Imperio Romano? Correcto. ¿En qué año se firmó el Tratado de Tordesillas que dividió Portugal y España? ¿Fue en el año 1492, en el 1494 o en el año 1513? Correcto. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959? ¿Che Guevara, Fidel Castro o Raúl Castro? Correcto. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. ¿Cuál fue la expedición que llevó a Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492? ¿La Ruta de la Seda, la expedición de los mayas o el viaje de Colón? Correcto. ¿En qué año se fundó la Organización de las Naciones Unidas ONU para promover la cooperación internacional y la paz mundial? ¿Fue en el año 1945, en el 1955 o en el 1965? Correcto. ¿Qué imperio fue conocido por su Ruta de la Seda que facilitó el comercio entre Asia y Europa? ¿Fue el Imperio Otomano, el Imperio Persa o el Imperio Mongol? Correcto. ¿Cuál fue el nombre del barco en el que Cristóbal Colón y su tripulación llegaron al Nuevo Mundo en 1492? ¿Santa María, Pinta o La Niña? Correcto. ¿En qué año se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Fue en 1945, en 1948 o en 1955? Correcto. ¿Qué líder político y pacifista indio fue fundamental en la lucha por la independencia de la India del dominio británico? ¿Indira Gandhi, Rajiv Gandhi o Mahatma Gandhi? Correcto. ¿En qué año se produjo el colapso del Imperio Romano de Occidente, marcando el final de la antigua Roma? ¿Fue en el 410 después de Cristo, en el 476 después de Cristo o en el 537 después de Cristo? Correcto. ¿Quién fue el líder de la Revolución China y fundador de la República Popular de China en 1949? ¿Sun Yat-sen, Paul Chiang Kai-shek o Mao Zedong?
Correcto. ¿Cuál fue el nombre de la misión espacial de la NASA que llevó al primer ser humano a la Luna en 1969? ¿Fue el Apolo 11, fue el Soyuz 1 o el Mercury 7? Correcto. ¿Cuál de los siguientes filósofos griegos es conocido por ser el maestro de Alejandro Magno y fundar una famosa escuela de pensamiento? ¿Fue Sócrates, Platón o Aristóteles? Correcto. ¿En qué año se produjo el colapso del Imperio Otomano que culminó con la creación de la República de Turquía? ¿Fue en 1918, en 1923 o en 1936? Correcto. Muy bien, has llegado al final. Déjanos tu comentario contándonos cómo te fue y cuánto aprendiste de historia. Nos vemos en la próxima.